en esta sala multiusos, que ustedes habrán visto en muchas ocasiones en las imágenes de televisión, su secretario general, que a la sazón, como seguramente saben, es el señor Pedro Sánchez. Don Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos. ¿Habrá visto usted que llevo en mi solapa la rosa y el puño? Sí, señor. Del PSOE, la luzco, que usted generosamente siempre la lleva, ¿eh? No es porque viniera aquí, habitualmente la lleva. Algunas veces no lo parece, pero sí. Sí. Yo sé que él tiene... Pero en esta ocasión, para que usted vea, la luzco por aquello de que usted se sienta más confortable, ¿no? Pero lo voy a dejar aquí durante todo el día, le doy mi palabra. Señor, bueno, la fiesta terminó. ¿Le gusta ese título de canción? No, a mí me gusta el que no pudo ser, pero será. ¿Y por qué no pudo ser? Bueno, ahí entramos en el terreno de lo que ustedes llaman los culpables o no culpables. Yo creo que efectivamente todos los políticos hemos fracasado, pero ha habido algunos políticos que hemos trabajado para evitar ese fracaso y otros no. Y honestamente creo que tanto el señor Rivera como yo mismo hemos intentado que esta legislatura echara a andar, y ha habido otros dos partidos políticos, Podemos y el Partido Popular, que evidentemente lo han bloqueado. Lo de Rajoy lo entiendo, porque era o suponía el articular una mayoría para cambiar el gobierno y cambiar sus políticas. Lo del señor Iglesias, a mi juicio, es inexplicable. ¿Pero no está usted de acuerdo o no entiende que es razonable por parte de la formación del señor Iglesias no pactar con Ciudadanos, habida cuenta que son el agua y el aceite? ¿No parecía eso antes de la campaña electoral? Yo recuerdo un debate en un famoso programa de televisión donde decían poco menos que iban a presentarse juntos a las elecciones, porque venían a cambiar la política, venían a cambiar el bipartidismo, venían a abandonar el y tú más. Y resulta que al final los vetos nominales han podido sobre las políticas. Yo siempre he creído que en España era injustificable el bloqueo porque hay un amplio consenso sobre las cuestiones que tenemos que hacer los políticos en materia de regeneración democrática, de recuperación de los derechos laborales perdidos o de reconstrucción del estado del bienestar, con todas las dificultades que ello entraña. Por tanto, de las 200 medidas que planteamos el señor Rivera y yo mismo, 140 estaban incluidas de una u otra forma en el programa electoral del señor Iglesias. No pudo ser porque se antepuso una cosa que es muy prosaica, me parece muy legítima, pero que no era posible, y era el sillón del señor Iglesias y de Podemos antes que las políticas que podía poner en marcha ese gobierno. Bueno, Podemos decía que está a favor de la autodeterminación de territorios, Ciudadanos exactamente lo contrario. Podemos está a favor de revisión del estatismo y más gasto público, Ciudadanos es lo contrario. Sin pretender que casen esas dos realidades, también Ciudadanos decía que no entraría en un gobierno en el que anduviera Podemos. Claro, por eso digo que había un veto nominal, que había una incompatibilidad física, por decirlo de alguna manera, en la presencia en el gobierno tanto de Ciudadanos como Podemos. Pero eso se ha descubierto hoy. No se sabía antes de las elecciones. Antes de las elecciones eran compañeros, hacían debates y se daban las manos, se abrazaban. En fin, pero quiero decir con esto que por recapitular, antes de las elecciones los españoles podían tener una suposición sobre qué iba a hacer el Partido Socialista, el partido del señor Rivera, el partido del señor Iglesias. De Rajoy no hablamos porque es como un satélite que tiene vida propia y por tanto pues no ha permanecido ajeno a todo este debate de acuerdos o no acuerdos entre los políticos, y hoy ya esas suposiciones han pasado a ser hechos. E insisto, ha habido dos políticos, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, que hemos intentado que no fracasara esta legislatura, que echara a andar, y ha habido otros dos políticos, uno por razones evidentes y otro de manera inexplicable, que han bloqueado ese cambio. Pero fíjese, no es que bloqueen Iglesias y Rajoy y Iglesias un acuerdo del Partido Socialista y del Partido de Ciudadanos. Es que han bloqueado, por ejemplo, la recuperación de la universalidad de la sanidad pública. Es que han recuperado o han bloqueado el reconocimiento de las becas como un derecho, o han bloqueado el final de los aforamientos de diputados y senadores. Esas son cuestiones que teníamos incorporadas en el programa electoral. Cuando usted ayer recibió o antes de ayer, la sugerencia de Compromís de formar eso que se llama el acuerdo del Prado, ¿a usted le dio la risa cuando lo leyó o le pareció apasionante? Nosotros siempre hemos respondido a todos los documentos que nos han enviado.
Sí, pero puede responder riéndose o puede responder... No, siempre, y además con muchísimo respeto. Mire, fíjese, le he dicho antes, 200 medidas acordamos con Ciudadanos. Del documento que nos presentó Podemos, 20 de las medidas que puso encima de la mesa en la negociación A3, 18 le dijimos que podíamos coincidir, que había matizaciones que incorporar, pero que podíamos coincidir. Ayer, de las 30 medidas que planteaba Compromís, le dijimos así a 27 y 3 matizaciones. El problema nunca han sido los contenidos. El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Y creo que lo que se ha descubierto durante estos 4 meses es un político inflexible. Y fíjese, yo ayer lo decía en la rueda de prensa y me parece muy importante, porque creo que en Podemos ha habido un debate serio sobre qué posición tener respecto a la investidura de un candidato socialista. Y ese debate se cerró en la Semana Santa, cuando hubo esa crisis, donde hubo la destitución fulminante del secretario de organización de Podemos, el señor Pascual, donde ha habido claramente un desplazamiento del señor Errejón y de las tesis más moderadas de Podemos sobre qué hacer en esa investidura. Y quien ha ganado ha sido el ala dura, ha ganado Monedero y ha ganado el señor Iglesias. Usted presupone que, porque al parecer, dice el señor Iglesias, que, o al parecer, no tenía conocimiento el señor Iglesias de ese ofrecimiento de Compromiso. Yo tampoco. Que es una parte de socios importante de Sí. Podemos, que lo normal hubiera sido que lo hubiera Claro. tenido, ¿no? Con lo cual, ¿usted interpreta que era una maniobra de ese sector que algunos han calificado de rejonista, es decir, más próximo o más sensible a pactar con ustedes, y que ha provocado la ira del secretario general de la formación, lógicamente? No lo digo yo, lo dice el propio Compromís, cuando por la mañana nosotros hacemos la contraoferta diciendo sí a las 27 propuestas y 3 matizaciones, y le hacemos una contraoferta de gobierno donde yo me comprometo a someterme a una moción de confianza a los 2 años, donde les pido que aprueben 2 presupuestos generales del Estado, y donde además digo que estoy abierto a explorar el que haya un gobierno socialista con algunos independientes de amplio espectro ideológico, también de Podemos. Y el señor Baldoví lo que dice es, no cierra la puerta a ese posible entendimiento. Es Pablo Iglesias quien lo hace por la tarde, quien cierra esa puerta y echa el candado a cualquier tipo de interlocución. En definitiva, ha triunfado el ala dura de Podemos, ha perdido el ala moderada de Podemos, que lógicamente creo yo que el señor Errejón lidera. Si en las próximas elecciones, más o menos, se repiten los resultados o son parecidos, escaño arriba, escaño abajo, ¿usted no va a tener más remedio entonces que abstenerse para un gobierno del Partido Popular o pactar con el Partido Popular? Mire, ahora es evidente que tenemos que hablar de pactos para las elecciones y qué es lo que va a pasar el 27 de junio, ¿no? Nosotros salimos a ganar las elecciones. Creo que además la elección de todos aquellos votantes, no solamente socialistas, sino también progresistas, o gente incluso conservadora que ha votado al Partido Popular y que no le ha gustado la actitud del Partido Popular y de Mariano Rajoy durante estos últimos 4 meses, pueden encontrar en el Partido Socialista un partido que quiere el cambio y que quiere un cambio sensato, progresista, el cambio que merecen los españoles. Un cambio de rumbo en la regeneración democrática, en la recuperación de derechos y también en la consolidación de la creación de empleo. A partir de ahí, nosotros, insisto, estaremos en el para qué y no en el con quién. Es decir, yo tengo que explicar qué es lo que quiero hacer con España, qué es lo que merecen los españoles durante estos próximos 4 años. Y creo que mi objetivo va a ser la creación de empleo con derechos, que hay que regenerar la vida democrática en nuestro país, que no puede ser que Mariano Rajoy y un partido que está ahora mismo asediado por la corrupción continúe gobernando el país, porque creo honestamente que le está haciendo un flaco favor al sistema político en nuestro país. Y en tercer lugar, tenemos que recuperar muchos de los derechos sociales que desgraciadamente ha sufrido la clase media trabajadora en nuestro país. Tron. Primero buenos días, Pedro. Buenos días. Primero, una consideración. A mí, durante todo este tiempo, ya en la campaña anterior, la campaña me refiero oficial anterior, me parecía inconcebible, pero en estos últimos 4 o 5 meses, más. Yo no era capaz de ver la posibilidad de un gobierno del PSOE con alguien que nació con dinero de Venezuela o de Irán, que piensa lo que piensa de los derechos humanos, de la libertad de información, de la yihad, de la república. Hasta pide que se vayan las Fuerzas Armadas de Canarias. Yo veía inconcebible e imposible eso. A partir de ahí, Pedro Sánchez, la dirección del partido, ¿estáis satisfechos
con cómo van los gobiernos del PSOE con Podemos en sus distintas marcas, o de Podemos en sus distintas marcas con el PSOE en ayuntamientos y comunidades autónomas? ¿Estáis satisfechos de las propuestas que están poniendo en marcha desde Ada Colau a Manuela Carmena? Una previa que me parece importante, Ángel. A Podemos le ha votado no solamente gente de izquierdas, le ha votado gente conservadora. No nos equivoquemos. No ha votado desde un punto de vista ideológico a Podemos gente de extrema izquierda únicamente. La extrema izquierda en nuestro país no representa 3 millones y pico de votos que lograron el pasado 20 de diciembre, más luego las confluencias que han ido sumando, ¿no? Ha primado algo que se llama cambio. Y es verdad que ha habido un electorado progresista y no progresista, sino conservador, que han entendido que Podemos era un elemento de cambio en el sistema, necesario. Y creo que eso también tenemos que entonar el mea culpa a los partidos históricos, los partidos que tradicionalmente hemos liderado la arquitectura y el sistema político en nuestro país. Creo que el Partido Socialista ha entendido lo que quieren los españoles. Quieren que la política sea acuerdo, que no sea enfrentamiento, que no sea imposición. Quieren que los pactos sean transversales, porque efectivamente necesitamos pactos que, para que duren en el tiempo, trasciendan las trincheras ideológicas. Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, Ciudadanos y el Partido Socialista. La gente dice, no, es que es un pacto que no ha servido para nada porque no suma. No, suma, y además, desde el punto de vista político, histórico en nuestra democracia, es muy importante, porque es la primera vez que dos grandes partidos políticos, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, han encontrado un terreno común, un territorio común de 200 medidas para regenerar la vida democrática en nuestro país, para consolidar el estado del bienestar y para cambiar el modelo productivo en nuestro país y dar oportunidades laborales a los jóvenes. Con lo cual, hago toda esta reflexión para decir que hay muchos votantes de Podemos que han descubierto ahora al señor Iglesias. Para bien o para mal. Para mal. Pero cuestión distinta es que nosotros, como Partido Socialista, y creo que también debería hacerlo el Partido Popular y por supuesto también Ciudadanos, lo que tenemos que reconocer es que hay demandas de votantes que confiaron en Iglesias que son legítimas y que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, que tienen que ver con la regeneración democrática y la recuperación de derechos sociales. Y eso es algo que yo he entendido, y por eso creo que Podemos hoy no lo representa Iglesias. Iglesias hoy no representa su comportamiento al votante de Podemos. Y por eso creo... Todo lo que le ha dicho Ángel. Pero la pregunta era si estáis satisfechos. Bien, y ahora con respondo. Ada Colau, Manuela Carmena y compañía en sus distintas políticas. Pero Ángel, es que me parecía importante para los oyentes al menos que supieran cuál es mi reflexión a propósito de la reflexión que tú has hecho. 2, por responderte clarísimamente. Creo que nosotros, allí donde estamos gobernando con el apoyo de Podemos desde fuera, los gobiernos están funcionando y están recuperando muchos de los derechos sociales y regenerando la vida democrática en esas comunidades autónomas. Allí donde está gobernando Podemos, con el apoyo desde fuera del Partido Socialista, creo honestamente que deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está haciendo el alcalde de Santiago, o el alcalde de Cádiz. Yo creo que hay mucho postureo, hay mucho politiqueo, y hay poca política. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Una pregunta sobre lo que ha ocurrido y otra sobre lo que puede suceder. Ha contado esta semana la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que 4 días antes de la investidura, del intento de investidura, de la fallida investidura, estaba hecho, que Podemos se abstenía y que Ciudadanos, el PNV, Izquierda Unida, Compromís estaban apoyando la investidura del secretario general del PSOE. Primero, confirmar si eso es así, si usted tuvo eso en la mano y si Podemos se abstenía y la investidura salía adelante. Y en segundo lugar, si después de todo este esfuerzo y de esta apuesta no se traduce en más votos, ¿usted lo deja? Esto es como preguntarle a un corredor que va a empezar la carrera, si no gana, ¿qué va a hacer? Mire, yo, fíjese, y también aquí incluso, don Carlos, lo digo con todo el cariño, se ha dicho, bueno, es que Pedro Sánchez se va a echar en brazos de los independentistas y de los podemitas, y mire, al final yo he cumplido con mi palabra. Yo dije que no iba a ser presidente a cualquier precio.
Y efectivamente la vía 161 famosa del señor Iglesias, pues ¿qué es lo que ocultaba? Pues el apoyo expreso de independentistas. Y no porque yo no respete a los independentistas, porque son legítimos representantes de una voluntad de una parte del pueblo catalán, con la que yo, por supuesto, no comparto su proyecto, pero insisto, no creo que la gobernabilidad de España se mereciera descansar sobre personas que quieren precisamente romper con España. Y esto es lo que no ha entendido Iglesias. Y creo que también es importante que los electores de Podemos conozcan cuál era la fórmula de Iglesias. A partir de ahí, mire, siempre he dicho que mi futuro lo decidirán primero los españoles, en segundo lugar los militantes del Partido Socialista y en tercer lugar, que yo hoy tengo más ganas que nunca. Pero si saca menos votos. ¿Y por qué voy a sacar menos votos? Entonces, le pregunto al revés. Si le pregunta al revés. Y le pregunta al revés. Si saca más. Si saco más, seguirá. Es decir, ¿dónde está la medida ahí? ¿Dónde está la medida? Sí. El Partido Socialista es un partido ganador y yo salgo a ganar las elecciones. Y creo que además la lección que hay que sacar de estos 4 meses es que cuanto más fuerte esté el Partido Socialista, más garantías de cambio habrá. De cambio sensato y progresista. Le ha Lo de la algo abstención de interesante. Podemos. Bien. ¿Estaba hecho o no estaba hecho? Mire, ¿Lo vio cerca? yo lo vi cerca y le voy a decir Pero por qué. ese acuerdo que contaban ahora más era así. Bueno, a mí nunca me dijo Podemos, nos vamos a abstener. No, nunca me lo dijo. Pero sí que es cierto una cosa. Cuando se sentó Íñigo Rejón en la mesa con nosotros, tuvimos 3 reuniones. En cuanto se sentó Iglesias en la mesa, tuvimos reuniones de 24 horas y de 12 horas. Es decir, hubo un cambio, un giro, a mi juicio inexplicable, que creo que tuvo más que ver con esos intereses personales que el interés general, y al final es inexplicable, porque, mire, yo se lo dije al señor Iglesias en una reunión privada y por tanto no tengo por qué esconderlo, porque además lo he dicho públicamente, si es que cuando en un parlamento tan fragmentado, ¿qué más da quien esté en el gobierno? Si el grupo parlamentario de Podemos iba a condicionar las leyes que pudiera sacar ese gobierno. Por tanto, el problema es que lo que ha bloqueado el señor Iglesias es la recuperación de la sanidad pública universal. Es que ha recuperado la paralización, o mejor dicho, bloqueado la paralización de la usted luz. de la sanidad pública universal. La sanidad pública es universal. No, disculpe, no. Hay un decreto. Si vamos usted o yo, nos van a atender. Don Carlos, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que en el año 2012, en el Real Decreto 16/2012, lo que ocurrió fue que se expulsó a 700.000 ciudadanos, no solamente, no voy a decir españoles, sino algunos de ellos inmigrantes con una condición irregular en nuestro país, al acceso a la sanidad pública. Y también lo que ocurrió, fíjese, en ese Real Decreto y en otros, durante estos últimos 4 años, ha sido que nuestros compatriotas que ahora mismo están fuera de España tienen una tarjeta sanitaria solamente que les dura, creo recordar, que 90 días. Por tanto, en fin, se tienen que recuperar derechos. Diga usted, en lugar de volver a la universalidad de la sanidad, es decir, incorporar a todo el que llegue a España y en las condiciones en las que llegue o de la manera de la que llegue. Perdone, eso es diferente. No. La universalidad de la sanidad pública es que cualquier persona que viva en España tiene el derecho a acceder a la sanidad pública. Y creo que eso es un elemento diferencial de España respecto a otros países que desgraciadamente no tienen. Todos. Disculpe, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene... No te digo que es diferencial respecto a todos, porque en ningún país de Europa esa situación existe. Bien, pero eso no significa que haya que aplaudirla, ¿no? Digo exactamente. Bueno, otra cuestión. Ayer Otegi en el Parlamento Europeo. Hubo oposición a que estuviera... porque me imagino que habrá conocido las declaraciones que ha hecho, o el discurso que ha hecho y tal, acerca de que hay que liberar a todos los presos políticos, es decir, a los asesinos de ETA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Partido Socialista no se opuso, como si lo hicieron UPyD, Ciudadanos y el Partido Popular? Yo creo que no es una cuestión de que no pueda ir al Parlamento a comparecer el señor Otegi. Es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo, porque ni hay presos políticos en el País Vasco, ni los terroristas son refugiados en otros países, ni desde luego él, como ha dicho el señor Iglesias y también el señor Garzón, es un hombre de paz, el señor Otegi. El Partido Socialista siempre ha tenido claro
que tenemos que respetar y preservar la memoria de las víctimas, y los terroristas siempre han tenido al Partido Socialista enfrente, entre otras cuestiones porque también lo hemos sufrido en primera persona. Sí, pero eso de decir no nos vamos a poner para no hacer ruido. No hace ruido, ¿no? Simplemente creo que incluso cuando se le da la oportunidad, cada cual se retrata. Y es importante también que las generaciones más jóvenes que no han crecido, que están creciendo ahora mismo en libertad y en paz en nuestro país, sean conscientes de la victoria de la democracia y de la derrota de ETA, y desde luego desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también desde el punto de vista político. Y ese discurso político también tenemos que vencerlo. Yo quería volver al capítulo de las últimas elecciones y de la izquierda en toda su extensión. ¿Cuál es el análisis que hacéis desde aquí? El análisis personal de Pedro Sánchez. ¿Podemos va a llegar a un acuerdo con Izquierda Unida para presentarse, no sé con qué fórmula, pero para presentarse conjuntamente de manera que la ley DONT incorpore esos cientos de miles, si no más de 1 millón de votos de Izquierda Unida? Primero. Y segundo, ¿es una locura absoluta pensar, y yo lo he leído, que Íñigo Errejón puede acabar en el PSOE? No, hombre, yo creo que Íñigo Errejón es un dirigente de Podemos y ya está, no hay más. Yo es lo que sí que creo, constato, como ha constatado la opinión pública española, es que en Podemos hay 2 almas, una moderada, otra dura. La dura la representa Monedero e Iglesias y la moderada la representa, ante otros, Errejón, y que ahora mismo están en minoría. Punto final. Esos son debates internos que yo respeto y que por supuesto no entro en ellos, ¿no? Y respecto a lo segundo, ayer me preguntaban los compañeros en la rueda de prensa que dimos en el Congreso, y fíjese, ¿qué más me da que Pablo Iglesias se presente con Garzón o sin Garzón? No da lo mismo, Pedro. No, pero escúcheme un momento. ¿Qué más me da, en términos políticos, de cara al electorado progresista que quiera cambiar las cosas, qué más da si al final lo importante es qué se va a hacer con esos escaños? Y lo que es evidente es que ahora mismo los españoles progresistas lo que saben es que votando a Podemos, y al señor Iglesias en particular, lo que se está haciendo es votar contra el Partido Socialista y perpetuar al Partido Popular en el gobierno. Pero no, vamos a ver, ese es el discurso, de acuerdo. No, es un discurso, es un discurso, es la utilidad del voto. Absolutamente, pero es un discurso sobre utilidad del voto. Yo lo que quiero hablar es de una posibilidad matemática. La matemática electoral, y eso tenemos que estar de acuerdo en eso, es que 69 más 2 escaños, pero Ángel, no es lo mismo, claro, que 3 millones de votos más 1 millón de votos. Ángel, no es lo mismo. Pero Ángel, permíteme que te tutee. Faltaría más. Vamos a ver, en política 2 más 2 no son 4. Claro. Bien. 2, ¿por qué hoy Iglesias quiere acudir en coalición con una organización a la que insultaba hace 4 meses? No, pero porque en campaña habéis dicho de todo, todos de todos. ¿Me permites? No, pero bueno, yo nunca he insultado a una organización política como ha hecho este señor, ¿eh? Bueno, yo lo de Rajoy, en aquel debate faltó. Bueno, si quieres recuperamos las cosas que dijo Iglesias de Izquierda Unida. No, sí, seguro, sí. Pero en todo caso, me da igual. Oye, cada cual es legítimo de hacer el uso de la palabra como quiera. ¿Por qué lo hace? Pero lo hace por una sencilla razón. Porque los datos que tiene Podemos son demoledores. Claro, estamos de acuerdo, lo hace por aritmética. Hay una caída de las expectativas electorales de Iglesias muy sustantiva, que se puede convertir en la 4ª fuerza política de este país. Y por tanto, para intentar levantar algo, ese mal resultado, ese pésimo resultado como consecuencia de la actitud que ha tenido durante estos últimos 4 meses, lo que hace es intentar coaligarse con Izquierda Unida. Punto y final, no hay más. Creo que está quedando claro que, no sé si el primero, pero uno de los objetivos de esta campaña del PSOE es recuperar los votos de Podemos, los votos que se han ido a Podemos. Me da la impresión. Esa es la primera cuestión. La segunda es, después del acuerdo con Albert Rivera y Ciudadanos, el que vote a Ciudadanos está apostando por un presidente del gobierno socialista. Y en tercer lugar, ¿mantiene usted que Rajoy no es un político decente? Vamos a ver, la primera, los votantes de Podemos. Porque si el PSOE tiene como objetivo recuperar, escuchándole a usted esta mañana, queda claro, y creo que a la audiencia le queda muy claro, que un objetivo que tiene usted en esta campaña es recuperar a aquellos que han votado a Podemos. Mire, en los datos que dan las encuestas de algún medio de comunicación perteneciente a su grupo, por ejemplo el ABC, que lo tengo aquí encima de la mesa, se dice que en torno a un 40% de los electores de Podemos no está satisfecho con la actitud que ha tenido Pablo Iglesias.
y que ha desconcertado, porque efectivamente hay que recordar aquello que dijo el señor Iglesias de tic-tac, señor Rajoy, se acaba su tiempo, y resulta que le ha dado una segunda oportunidad el señor Iglesias como consecuencia de ese bloqueo y de votar en contra de un candidato socialista. Fíjese, ¿no? Hago esta reflexión. Es tan de izquierdas el señor Iglesias, tan de izquierdas, que vota en contra de un candidato de izquierdas a la presidencia del Pero gobierno. por la mochila que lleva el candidato de izquierdas. ¿Se refiere a mí? No, Ciudadanos. él ya, claro. Ciudadanos. Porque no casa con Ciudadanos, porque no. Pero mire, Porque lleva usted una mochila que a ellos no les pero, gusta. bien, pero es que al final los dos partidos políticos, Ciudadanos y Podemos, ¿cómo se presentaron a las elecciones? Yo recuerdo al señor Iglesias decir que esto de la izquierda a la derecha era un juego de trigueros. Porque bueno, antes, Bueno, sí, pero claro. si hacemos siempre caso de lo que se dice antes de las elecciones. No, pero es que el partido de Iglesias se presentó y nació precisamente con un carácter transversal, donde decía que había un final de las ideologías y que España necesitaba cambio frente a continuidad. Y resulta que al final quien ha permitido esa continuidad ha sido el señor Iglesias. Bueno, pero por tanto, lo que le preguntaba. por tanto, nosotros no solamente, y mi ambición para ganar las elecciones, no solamente recuperar el voto de gente de Podemos hoy desencantada. Creo que también hay votantes del Partido Popular y votantes de Ciudadanos que han visto en el Partido Socialista un partido sensato, riguroso, progresista, que lo que quiere es liderar un cambio de rumbo en nuestro país. Así que yo voy a hacer una campaña transversal y voy a tender la mano a todos los votantes de izquierda y derecha que quieran cambiar este país de rumbo. Pero votar Ciudadanos es votar a un presidente socialista. Dos, ¿votar Ciudadanos es votar a un presidente socialista? Yo creo que no. Yo creo que Ciudadanos es un partido de centro-derecha. Creo que si en España el pasado 20 de diciembre hubiera habido un bloque mayoritario de derechas, Rajoy sería presidente del gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, y por tanto el problema es que los españoles no votaron por bloques ideológicos el pasado 20 de diciembre. Votaron por el cambio. Y eso es lo que no ha sabido entender Iglesias. Y por eso ha defraudado a tanta gente Iglesias. Porque no ha liderado o no ha permitido ese cambio. Y la tercera... Lo de Rajoy, si mantiene usted que no es un político decente. Mire, lo voy a decir aquí. Podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de esta campaña electoral. Yo también he aprendido de las elecciones. Los españoles me dijeron muchas cosas el pasado 20 de diciembre. Entre ellas, que basta ya del y tú más. Que hay que hablar de las cosas que nos unen y no de las que nos separan. Y desde luego, admitiendo todas las discrepancias ideológicas, todas las diferencias políticas que yo pueda tener con el señor Rajoy, yo creo que ese día me equivoqué. Y si puede lo retira, atendiendo... no tiene la oportunidad, si tiene la oportunidad de retirar la palabra, ¿se lo va a decir a él? Creo que estoy diciendo que me equivoqué. Sí, es una forma. Pero acaba usted de decir, los españoles nos han dicho, independientemente de vuestras diferencias, entenderos, acercaros. Pero usted entendió que no era hacia el señor Rajoy a quien tenía que acercarse. Pero mire, si es que, fíjese, por hacer justicia, ¿no? Voy a hacer un poco patria de mí mismo, ¿no? Don Carlos, porque como usted no la hace, pues voy a hacer un poquito yo. No es su papel, pero como estamos en mi casa, pues me permitirá esta licencia. Y llevó su pin. Pero mire, ¿Puedo hacer un casi ruego final? Sí. Por Dios, por lo que más quieras, campaña electoral, no, gracias. pues no estoy de acuerdo, Ángel, pero Ya, voy a responder el primero. problema está en que me lo temí. Responde y luego hacemos No, eso pero- y dejamos a este hombre que tiene que hacer. Vamos a ver. Se me ha ido el santo al cielo. Estábamos hablando de si los españoles han dicho que acercaos y, Bien, sí, y al lo que Partido tenéis en Popular. común, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un poco de patria sobre lo que he hecho durante estos 2 años, don Carlos. Mire, como secretario general del partido y líder de la oposición, yo propuse un pacto contra el terrorismo yihadista. El señor Rajoy tuvo el acierto, y yo se lo reconozco, de decir que sí y negociamos ese acuerdo, al que se han unido todos. Incluso ha habido gente que se ha unido como observadora. Y luego, el Partido Popular y el señor Rajoy, otra cosa no, pero la defensa de la integridad y la soberanía nacional del país siempre ha contado con el Partido Socialista. Y cuando digo siempre, es siempre. Siempre es siempre. Y lo sabe. Pero cuestión distinta es que nos entendamos en los asuntos de Estado, y otra cuestión muy diferente es que el proyecto político del señor Rajoy es distinto al mío. Y eso es bueno en política. Y creo que el problema, ¿cuál ha sido? El problema es que el señor Rajoy no ha sido capaz ni de entenderse con fuerzas políticas ideológicamente próximas al Partido Popular, como es Ciudadanos. Pero más distinto es el programa político de Podemos y ustedes,
No tiene nada que ver. Ustedes no están por el anticapitalismo. Pero eso no justifica que... Ni ustedes están... Pero en Podemos, fíjese, en Podemos hay cosas que bueno, en fin... Usted dice, bueno, es que eso se dice en campaña electoral. Yo recuerdo que el señor Iglesias decía que quería que España fuese Dinamarca y apostaba por una socialdemocracia y decía que ellos de verdad eran el verdadero socialismo. Sí, lo cual era mentira, por cierto. Bien, pero lo que digo es que hay propuestas de Podemos que son un copia y pega de muchas propuestas del Partido Socialista. Cuestión distinta es que luego efectivamente lo que les importa son otras cosas. Es el derecho a la autodeterminación en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia. La vicepresidencia. Es la vicepresidencia y el control del CNI. En fin, todos los ministerios sociales, don Carlos, que justifican la presencia de un Partido Socialista en el gobierno. En fin, más allá de las bromas, creo que una cosa no justifica la otra. Y respecto a la campaña, yo siento discrepar con don Ángel. Creo que en efecto tenemos que hacer una campaña mucho más austera, pero creo también que los españoles se merecen ver a partidos políticos hablando de futuro. Si vamos un año o dos, de verdad, yo lo pido por favor, por caridad, por lo que... Lo dice y me lo cuenta. Pues por eso, de verdad, no se puede hacer nada. ¿Con quién hay que hablar aquí para que no hagáis campaña? Pero aquí es lo demás. No, un low profile, un perfil bajo. Pero mire, eso es lo que quiere el señor Rajoy es al final, oye, ¿por qué puso la campaña electoral un 20 de diciembre? Estamos llamados a las urnas un 26 de junio, por cierto. Menos mal que hay elecciones, porque si yo no llego a dar el paso y acepto la encomienda del jefe del Estado, estamos en un limbo... Algún arreglo hubiera habido, me da a mí la sensación, ¿no? No, el señor Rajoy, fíjese, han pasado 4 meses y el partido que ganó las elecciones no ha sido capaz de subirse a la tribuna y presentar porque hay un vacío su legal programa de ahí, gobierno. Pero, hombre, seguramente... Bueno, un vacío legal y una falta de responsabilidad por parte del señor Rajoy. ¿Por qué no dio el paso al frente? Tuve que darlo yo. Porque no tenía apoyos igual que usted. Bueno, pero yo tuve... Fíjese, pero lo que demostramos Ciudadanos y el Partido Socialista es que cuando hay voluntad se pueden llegar a acuerdos. Pues no tenía usted apoyos, si tenía usted 131. Bien, ¿y qué hago? Entonces, ¿qué le digo al jefe del Estado? Al rey. No tengo apoyos y por tanto, ¿quién? ¿Que pase al siguiente? Es que no había siguiente, es que no había nadie. Es que, claro, no contempla la legalidad que pasa si nadie da el paso. Efectivamente podría haber, como dice usted, un limbo aquí interminable. Podríamos estar 4 años más de gobierno en funciones. Pero, hombre, la responsabilidad política hubiera hecho que alguien hubiera tomado una decisión. Esa es la que yo tomé y la que no tomó el señor Rajoy. Pero, bueno... Me queda muy bien el pin, don Carlos. Sí. Mire, esta tarde tengo un debate en el diario El Mundo con 2 periodistas más, y de la misma manera que Rodríguez Zapatero, el día que le dejé una imagen de la Virgen de la Candelaria para el desayuno de la oración con Obama, la llevó en el bolsillo. Yo voy a llevar... Se está comparando él con Zapatero. Yo voy a llevar el pin del PSOE esta tarde en el debate. Eso va a dar mucho que hablar. Bueno, habrá visto que esta casa les quiere, les aprecia, les estima y nos recibe con muy buen café. Bienvenidos. Que es de lo que se trata también. Muchísimas gracias, don Pedro. Mucha suerte, de verdad. A vosotros, un placer. Gracias por todo. Nuestro maravilloso pulgar oponible. Aquel que nos ayuda a descubrir nuevas experiencias.